recibirla como primicia y también por salir al ruedo como primicia. Amén. Entonces, listo, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias, infinitas gracias, Dios, por tenernos aquí conectados, Señor, en salud, en prosperidad, en abundancia, Señor, con el éxito con el cual tú nos has llamado, Señor, a vivir. Pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo sea alineándonos, sea conectándonos, Señor, en tu reino, que seamos solamente en tu sintonía y que toda palabra que revelada que tú quieras traer a nuestra vida, Señor, nosotros seamos un terreno fértil para recibirla y sea dando el crecimiento oportuno, Señor, conforme tu propósito la ha enviado. Señor, yo bendigo a todos los que están escuchando, a todos los que van a conectarse, a todos los que tú vas a añadir. Y declaramos, Señor, que hoy es un día de victoria, que hoy es un día poderoso, Señor, y que nuestro espíritu, Señor, se alimenta en tu regazo. Amén. Amén. Bueno. Mari, perdona un momentico, Ramiro, solamente falta Ramiro por el micrófono, por apagarlo, Ramiro, por ponerle la... Ramiro, ¿sí? No, yo me quedo callado porque bueno, hágale. No sé dónde apaga y se me va de pronto. Bueno, hágale pues. Dale. Bueno, hay situaciones en la vida que a nosotros nos pueden tomar por sorpresa, muchas situaciones. Puede ser una situación amorosa, puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud, cualquier situación, cualquier circunstancia que usted pueda imaginarse, lo puede tomar por sorpresa. Que le dieron un diagnóstico, que le terminó la pareja, que le quedó desempleado, que hubo cuarentena, y nos vamos a concentrar ahí, en lo que nos ha tomado por sorpresa. Nos ha tomado por sorpresa una cuarentena, nos ha tomado por sorpresa un virus, nos ha tomado por sorpresa un cambio radical de nuestra vida social. Nos ha tomado por sorpresa el estar dentro de una casa conviviendo para uno las 24 horas del día con personas que vivía a diario, pero que no convivía las 24 horas. Y que eso al tomarnos por sorpresa, obviamente nos coge sin prepararnos para vivir una cuarentena. A lo que nosotros debemos estar preparados es a la comunión que nosotros tenemos a diario con Dios. En eso, Dios sí nos ha estado preparando. Y no nos debió haber cogido por sorpresa la comunión con Dios. Lo único que nos coge a nosotros por sorpresa es todo lo que nos va a mover físicamente, terrenalmente. Todo lo que hablábamos y compartíamos la semana pasada, toda la estructura que no pertenece a Dios. ¿Listo? Sino todo lo que nos rige terrenalmente. Como ya sabemos, sí, todo lo que nos rige terrenalmente, entonces nos aferramos a una cosa y nos fue quitada y bueno, ya nos fuimos acomodando. Resulta que al pueblo de Israel estuvo en 3, pongámoslo, circunstancias de su vida. ¿Cómo lo llamara? En 3 temporadas de la vida, ¿cierto? Y las temporadas que vivió fue trabajando en Egipto, desempleado, trabajando en Egipto, desempleado en el desierto y, ¿cómo llamáramos este? En la tierra prometida, prosperando, ¿cierto? Dando un salto cuántico, dando un salto sobrenatural y siendo próspero, ¿cómo llamáramos esa temporada? ¿Cómo es que se llama cuando nosotros tenemos un propósito, cuando tenemos un proyecto y lo lanzamos? Que se me fue la palabra. Éxito, abundancia. No. Eso tiene una palabra, pero se me fue. Bueno, en fin. Eso se me va viniendo, pero... ¿Cómo? Inauguración. No, mi reina. Ay, pero tan linda. Laura, esta palabra es para ti, mi amor. ¿Listo? Logros. Bueno, te la dedico con toda mi alma. Como un emprendimiento, ok. Emprendimiento, exacto. Esta sí está enchufada. Entonces resulta que es empleados en Egipto, desempleados en el desierto y emprendiendo en la tierra prometida. Esas eran las 3 temporadas en las que estaba el pueblo de Israel. Resulta que en esas 3 temporadas estuvo la mano de Dios. En Egipto les dio empleo, porque siendo esclavos trabajaban y de esa forma tenían la provisión. Desempleados en el desierto, pero Dios los sustentaba. Y en la tierra prometida, con
toda la fuerza para emprender y prosperar. Entonces esas fueron 3 temporadas, pero 3 temporadas donde Dios los tomó por sorpresa a todos, los tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque se fueron de esclavos a Egipto, ya sabemos que fue por sorpresa. Porque pasaron al desierto y ya sabemos que ellos no se esperaban pasar todo lo que pasaron por el desierto. Y en la tierra prometida, porque ellos no sabían que iban a encontrarse allá. Entonces, no hay nada diferente con nosotros en este momento, y es que nos ha cogido por sorpresa una cuarentena. Pero ¿qué es lo que al que nosotros debemos aferrarnos y en qué debemos nosotros confiar? Recordemos que hace 8 días hablábamos de la fe. Entonces resulta que si a mí me toma por sorpresa algo material, mi espiritualidad sostiene mi vida. No la religión, mi espiritualidad, mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy aferrada a Él y tengo comunión con Él, sé que Él o me provee un empleo, o me da la provisión, o me da la capacidad para emprender, independientemente de la temporada en la que yo me encuentre. Ya sea que debo tener un empleo, ya sea que esté desempleada y Dios me prospera, o ya sea que Dios me da a mí la capacidad de reinventarme y de darme un terreno, de darme una provisión, de darme un capital, de darme un proyecto y emprender. Cualquiera que sea su situación, es una situación de victoria, es una situación de sujeción a Dios. Entonces, ¿qué podría tomarle a un hijo de Dios y a un creyente? ¿Qué podría tomarle por sorpresa si su comunión está bien con Dios? ¿Qué podría tomarnos a nosotros por sorpresa? Ni la muerte nos tomaría por sorpresa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una comunión con Dios, nosotros debemos de estar preparados todo el tiempo, que independientemente de la circunstancia que nos sobrecoja, Dios es Dios sobre la circunstancia. Pero si nosotros nos vamos a la realidad y vemos lo que nosotros estamos viviendo y nos situamos como hijos de Dios y como creyentes que sostenemos que somos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente frente a esta pandemia, frente a esta cuarentena? Yo sé que el tema lo hemos tocado varias veces, ¿cierto? Pero hoy vamos a tocar algo. Y es lo que el ser humano viene a hacer en esta vida para cumplir un propósito. Pero primero debemos entender y comprender que independientemente lo material, independientemente de las circunstancias terrenales que a nosotros nos rodean, el que es espiritual se sostiene espiritualmente. Usted podría decir, ah, no, sí, pues entonces traigamos un pan espiritual a ver si nos quita el hambre. Lo que quiero decir es que si nosotros nos sostenemos espiritualmente, lo material viene del norte, del sur, del oriente o del occidente, viene. O sea, acontece. ¿Cómo? Usted no se preocupe del cómo, eso llega. Pero lo que yo debo preocuparme es de sostenerme netamente de Dios. Veíamos que para sostenernos de Dios, a nosotros se nos da una herramienta y a nosotros se nos da una capacidad que es la fe, ¿cierto? Que sin ver, entendemos y confiamos que está. Del paso, y usted ve físicamente, o sea, estoy hablando de lo físico y de lo espiritual. Y usted le dicen, está en un barranco, y de ahí para abajo no hay sino un abismo. Entonces, a usted le dicen, del paso, tírese. Físicamente usted puede decir, pues, ¿cómo? ¿Y dónde sostiene el pie mío? Pero espiritualmente usted entiende que, o sea, no es que cualquiera le diga del paso, ¿cierto? Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Si usted da el paso entendiendo que a usted lo material no es lo que lo va a llevar a pasar de nivel, a vivir, a experimentar y a tener éxito, usted da el paso. Y mágicamente, usted no sabe cómo, Dios provee o otro peldaño o manda a un ángel a que lo recoja antes de que dé contra el piso. María, entonces, ¿qué diferencia hay en que él ponga un peldaño y el que yo ya me caí al abismo? Porque es que yo ya estoy en caída libre. O sea, estoy que me doy contra el piso. Él mandará a sus ángeles a que lo recoja. ¿Qué diferencia hay? La diferencia que hay es que todos somos diferentes y que el proceso es diferente, pero Dios es uno solo y como uno solo obra igual en todos los tiempos.
y es siendo un proveedor y es siendo el que sostiene nuestra vida. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que independientemente si te pone un peldaño o te deja caer y te recoge antes de que te des contra el piso, lo que nosotros tenemos que ver acá es que nosotros como seres humanos, cuando pisamos esta tierra, cuando fuimos enviados a esta tierra, fuimos enviados con un destino, con una función y con una misión. Y de eso es lo que nosotros vamos a hablar. ¿Qué, qué es destino? O sea, el destino es, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a una escuela, ¿cierto? Y cuando voy a una escuela, ¿voy a qué? A aprender, ¿cierto? A la escuela voy a aprender, a tener un aprendizaje. A través de ese aprendizaje, mi función no es ser profesora ni maestra, sino alumna, ¿cierto? Es alumna. Entonces, yo aprendo mientras soy estudiante. Entonces, la función es ser estudiante. No puedo ponerme en función de otra cosa más que de recibir y aprender. Y a eso lo vamos a llamar que soy una alumna. Entonces, esa es la función. Ahora, la misión es el recreo del colegio. ¿A cuánto les gustaba el recreo? A mí me encantaba. El recreo es el receso donde usted se libera del maestro, se libera de las matemáticas, se libera de todo lo que está aprendiendo y sale, cuando está niño, a jugar. Y cuando está adolescente, ay, no sale pues a hacerse con las amiguitas o con los amiguitos, ¿cierto? A conseguir novia, a coquetear, o yo no sé qué era lo que se hacía. Yo hacía eso en el colegio. Entonces yo en el recreo hacía era eso. Entonces para mí el recreo era lo más placentero. Yo ya no estaba en mi función, no estaba aprendiendo, sino que yo estaba viviendo con gozo y con plenitud ese tiempo. Entonces, eso es una similitud de lo que hoy vamos a entender. Entonces, mi destino es donde yo aprendo, es lo que yo debo aprender, el aprendizaje y la lección. La función es la posición frente a ese, o sea, la posición que me da el aprendizaje, y la misión son los tiempos de receso donde yo obro a través de mi pasión, donde yo obro con mi pasión, donde yo obro lo que yo quiero, o sea, lo que me trae como esa satisfacción al alma. Mi pregunta es, si nosotros todo el tiempo estamos en recreo, ¿vamos a tener algún aprendizaje? ¿Cierto que no? Cuando termine el año, ¿vamos a pasar de nivel? ¿Cierto que no? Si yo estoy en el colegio, pero no estoy en función de estudiante, sino que estoy en función de ir a ver, de ir a recochar, a yo no sé qué, voy a aprender. No. ¿Qué va a pasar al final de año? Lo mismo, no voy a subir de nivel. Entonces, es importante aprender en la vida, estar posicionados en la función que me corresponde y de vez en cuando estar también en mi misión. ¿Será que siempre, digamos, lo que yo tengo que aprender en quinto de primaria, mi función es ser un estudiante de quinto de primaria? Cuando yo pase quinto de primaria, voy a seguir haciendo esa función. Voy a seguir haciendo la función de quinto de primaria, de estudiante de quinto de primaria. No, ya me promovieron, ya no es mi función. Entonces, vamos a pasar al plano espiritual y vamos a pasar a nuestra vida. En nuestra vida hay aprendizajes, hay procesos para mi vida y esos procesos me tienen cumpliendo una función que, independiente de que me guste o no me guste, es la función en la que yo debo de estar para poder tener el aprendizaje. Puedo tener mucha pasión por algunas cosas, digamos, en un empleo. Es que a mí no me gusta ser vendedora. No me gusta ser vendedora, pero mi función en estos momentos es vender, porque a través del ser vendedora voy a tener el aprendizaje de mi vida, el que Dios quiere que yo aprenda. No, pero es que a mí me gusta ser conferencista, entonces esa es mi misión, esa es mi pasión, no, entonces yo me voy a desempeñar, ese es ser conferencista y punto. Si yo todo el tiempo me paso siendo conferencista, voy a pasar por alto aprendizajes que requiero para mi vida.
¿Puedo cumplir a cabalidad mi función? Sí, así como yo podía participar del recreo todos los días y era súper. Y esa vinculada a un establecimiento educativo y yo tenía derecho al recreo, entonces podía participar. ¿Puedo hacer mi misión todos los días? Sí, yo puedo hacer mi misión todos los días, pero resulta que cumpliendo, o sea, estando en la posición de mi misión, salto aprendizajes que tarde o temprano debo vivirlos. Ahora, ¿cuántas funciones estamos rechazando en la vida? Estamos renegándolas, estamos esquivándolas, no las pretendemos, o sea, pretendemos que no están, las queremos obviar y nos pasamos a vivir en la misión, en la pasión, en lo que me gusta. Y ahí en esa pasión, en lo que me gusta, involucramos la espiritualidad. Ay, Señor, ¿y cuándo será? Quítame de aquí, me quiero ir de aquí, ya no quiero estar. En fin, bueno, lo que quiera que usted diga en la oración. ¿Y sabe qué? Terminamos en un punto de la vida donde nos vemos como el pueblo de Israel, dando vueltas, vueltas, vueltas y las más vueltas. Y culpando a Dios, porque no se acuerda de nosotros. Y Él es ahí, cumple tu misión, cumple tu función, cumple tu función, cumple tu función, hasta obtener el aprendizaje. Yo les voy a leer una palabra que está en Deuteronomio 8, del 11 en adelante, dice: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto. Acuérdense en que Egipto es donde Él nos provee un empleo, donde eran esclavos, y que Dios los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo. Escúchame en eso que acá nos vamos a detener. Un alimento que sus padres no conocieron. Mire, esto es muy importante, porque cuando nosotros estamos de la mano de Dios y cuando confiamos de la mano de Dios, todas las enseñanzas de nuestros antepasados y de nuestros padres no son las que nos van a sostener. No es la sabiduría del papá, no es la sabiduría de la mamá, no es la sabiduría de los antepasados, sino la mano de Dios. Sigue diciendo aquí, yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si eso es, esperen, no, perdón. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan eso, tal vez lleguen a pensar que no todo lo que tienen y que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que Dios fue quien les dio todo eso, que lo hizo para cumplir su promesa a sus antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como a destruir los pueblos que ustedes enfrenten. Miren, empezamos hablando de una cuarentena, ¿cierto? Y de un temor que se expanda a causa de un virus que mata. Que algunos cumplen con los requisitos para que les dé el coronavirus y mueran. Que otros cuentan con la edad suficiente para estar como un poquito más liberados y que otros podemos estar temiendo porque si nos toca o si toca a alguien de la familia. Dice que si nosotros nos alineamos solamente a Él, nada puede tocarnos. Nada es nada. Nada. Pero que si nosotros nos desalineamos de Él, todo lo que es lanzado para destrucción puede tocarnos, destruirnos a nosotros y destruir nuestra familia. En ese momento nosotros estamos viviendo una pandemia, nosotros estamos encerrados, cumpliendo una cuarentena a causa de un temor que se expande. Pero si nosotros quitamos el coronavirus, hay otros temores que nos encierran en nosotros mismos.
como la escasez. Hay otros temores como el para mí no hay. Y en fin, cada uno tiene sus temores. Todo lo que sucede en tu vida es esencial para que tengas un aprendizaje a través de la función que estás cumpliendo ahí. Yo no sé cuál es su función ni cuál es la posición que tienes para ese aprendizaje. Y a todos se nos ha dado una misión, una pasión y un don en el cual nosotros nos podemos desempeñar en cualquier momento de la vida, en cualquier tiempo de la vida. A veces nosotros no prosperamos por estar cumpliendo una misión y evitando una función. Es el ejemplo que yo les decía de un vendedor. Quizás a usted no le guste ser vendedor. Es un ejemplo, es un ejemplo. Quizás a usted no le guste ser vendedor, pero siendo vendedor es que tú vas a aprender lo que tienes que aprender. Pero tú te empeñas en hacer otra cosa y resistes en hacer otra cosa que no sea ser vendedor. Y siendo otra cosa, y el ser vendedor es tu función, no tu misión. Y si dejas de cumplir la función, dejamos de aprender. Y ahí es cuando tenemos no sé cuántos años y estamos divagando todavía en el desierto, o sea, desempleados, sostenidos solamente de la misericordia de Dios, sin tener la oportunidad de emprender. Y hay un momento para todo. Hay un momento donde Dios provee el empleo, para que a través del empleo y del sustento del empleo nosotros podamos sostenernos. Hay momentos donde ni siquiera empleo y nuestra vida depende netamente de Él. Y pueden venir escorpiones, serpientes y lo que usted quiera, pero la mano de Dios no deja de estar. Y llega el momento, sí estás parado en tu función, que el emprendimiento brota por todos lados. Entonces no se trata de si Dios te vio alzar la mano o no y si Dios escuchó tu oración o no. Se trata de qué tan, digámoslo por una palabra que espero no ofender a nadie, pero digamos que es nuestra testarudez la que nos tiene en la posición que nos tiene. Y yo sé que muchos podemos estar agradecidos por el momento que vivimos y estar agradecidos porque vemos la mano continua de Dios. Yo te invito esa noche, de verdad, de corazón, como lo he venido haciendo en varias ocasiones. Primero, suéltese de la mano de Dios para que usted pueda conocer un alimento que su padre y su madre no conocieron, como lo es ese maná del cielo. Quizás a nosotros no nos va a caer el maná del cielo, como les cayó al pueblo de Israel, que era físicamente que les caía ese alimento, sino que nosotros vamos a ver una mano abundante que nos provee, que mi padre y mi madre no conocieron. Y acuérdese que mi padre y mi madre están acá. Todo el tiempo, constantemente, los recordamos por el aprendizaje que tuvimos a través de ellos, por todo lo que ellos a nosotros nos entregaron, nos enseñaron, pero que independientemente de las estructuras, llámelas usted buenas o malas, es momento de que nosotros nos soltemos, confiemos solamente en Dios y podamos ver su provisión. Es el momento perfecto para emprender. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Es un momento perfecto para emprender. ¿Por qué? Porque la estructura del mundo te dejó con las manos vacías. O sea, no es Egipto, es el desierto, donde él estuvo desempleado y Dios proveyó, pero era el paso al emprendimiento. Y los que le creemos a Dios,
y soltamos la estructura y el rudimento del mundo y lo que el mundo dice, la crisis económica, la oleada, no sé qué, la destrucción, nos vamos a quedar, nos vamos a negar, nos vamos a, mejor dicho, o sea, esto se acabó. Porque hasta los ricos están destruidos, la quiebra, no sé qué, no sé cuántas, cuánto será que se levanta la cuarentena. Si nosotros nos levantamos a quebrar con esa estructura y a decir, porque miren, el pueblo de Israel decía, no, pues que era mejor el empleito que teníamos en Egipto, si fuéramos esclavos, pues era mejor eso que estar aquí uno como cogiendo pispirispis a ver pues si Dios se acuerda. Y Ana, este otro como le dio, es que porque no suelta el maná a diario. Entonces vaya, recoja y mijito, lo que le sobre, no lo use, espere el día de mañana. Eso le ocurre a este. Uno al menos en Egipto, yo no sé, guardar el pancito debajo ahí del cambuche y comía en la noche, pero es que eso no nos deja guardar ni para la noche. Entonces resulta que nosotros, cuando estamos en el desierto, que estamos sueltos de, ay, ¿será que Duque va a levantar la cuarentena o no la va a levantar? Dios mío, tengo los últimos ahorritos. No, ¿cuáles ahorros? Es que yo no tengo ahorros. Ahora sí, como la viuda, el pancito y el aceite, acostémonos a morir porque ya, y ya mayo, no, ya viene junio, no, 5 meses que hemos pasado de este año, que para la estructura del mundo es duro, pero para los que amamos a Dios, ni siquiera sentimos la estructura. Mi pregunta es, ¿a cuál estructura le estás dando el poder y el permiso de que gobierne tu vida? Dependiendo de tu respuesta, puedes saber si entras en la temporada del emprendimiento, te quedas en la temporada del desempleo o estás apenas en la temporada del empleo. ¿Cuál temporada quieres vivir? ¿Cuál temporada quieres vivir? ¿La del empleo, la del desempleo o la del emprendimiento? Estas 3 temporadas solo son para los que creen netamente en que Dios rige sus vidas. Y acuérdese que donde está el amor, el temor no puede coexistir. Si tú te experimentas con temor en algún momento del día, es porque vea, hizo esto, ¡prum!, se soltó de la estructura de Dios. Si tu corazón está confiado, pleno, independientemente de lo que se mueva en la noticia, independientemente de lo que usted le escuche al vecino, independientemente si a las 8 le tocaron la canción, le movieron el corazón, le movieron la fibra o no, si su corazón está en paz y está confiado, usted está preparado para emprender. Suelte la estructura de que cuando dicen que el maná fue un alimento que tus padres no conocieron, hablemos de la estructura que mi cultura, que mi familia me dio a mí y que me sostiene en medio de la cuarentena. Mi hijo nos llevó el que nos trajo. Ahorita sí, todos sin empleo, no han abierto la economía por ese lado, no han abierto la economía por el otro, no. Nosotros nos quedamos sin nada, mejor dicho, y con ese desempleo que hay, no, y ya viene la prima, entonces la prima no nos la van a dar. La peleamos, no la peleamos, y nuestra estructura mental está anclada a si el gobierno dice o no dice. Si el pueblo de Israel se queda, aunque que el rey de Egipto, el que comandaba esa estructura que no le pertenecía a Dios, iba a venir detrás o no iba a venir, y Dios abre el mar, permite que ellos se ahoguen y que los del pueblo de Israel no, y pasan en seco, dice la palabra. Permite y dice, mire, dice, yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a todos los pueblos que ustedes enfrenten. ¿Qué significa un pueblo? Es una estructura, una ideología, una cultura, una creencia. A todas las creencias que usted enfrente, si no está tomado de mi mano, olvídelo. O sea, usted va a tener, aquí dice destrucción, la destrucción significa, o sea, usted va a perecer por el lado que sea.
Pero si usted obedece a él, y obedecer no, o tomemos por obedecer, no es el estar subyugado, el estar regido por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Si usted se rige y obedece solamente a ese mandato que Dios trae individual, créame, es individual. Dios tiene unas leyes universales que nos rigen a todos los que nos hacemos llamar sus hijos y a todos los que creemos en él. Son unas leyes espirituales universales que no fallan, que sí o sí usted crea o no crea en ellas, ellas siguen su función natural. Pero hay unos mandatos para cada ser humano según su proceso y el momento de aprendizaje en el que se encuentra en la vida. Por eso Jesús sanó a todos diferente, porque cada uno vivía su proceso, cada uno tenía su necesidad individual. Entonces, las creencias y los pueblos que usted enfrenta espiritualmente son diferentes a los míos. Cada uno de nosotros tenemos creencias las cuales nos enfrentamos día a día diferentes. Y él dice, solo si obedeces lo que yo te estoy ordenando hacer, vas a lograr pasar a ese punto en el que yo te quiero, que es el punto del emprendimiento. Ustedes saben qué es emprendimiento. Ustedes, a ver, si tú ves en ese momento de la cuarentena, qué emprendimiento ni qué nada. Oigan, esta me va a salir a mí con un emprendimiento en este tiempo. ¿Y yo de dónde? O sea, es que no me fluye el proyecto. Y yo tengo unos proyectos que yo necesito es plata y Bancolombia, cero, no me quiere hacer el préstamo. ¿Qué proyectos? Imagínense, el proyecto que yo tenía era de ventas de pispirispis y ahorita ¿quién va a comprar pispirispis y lo que necesita es comida? Esas son las creencias y ese es el alimento que tu padre y tu madre te enseñaron espiritualmente hablando. Pero el alimento, que es el maná espiritual, o sea, el maná es el alimento espiritual que Dios manda, el alimento de Dios es un alimento absolutamente incoherente para la estructura terrenal del hombre. Y ahí podemos decir, no, o sea, ¿esto con qué se come? Porque es que yo no he podido y yo por más que me esfuerce no lo logro. Miren, el pueblo de Israel no tuvo que esforzarse mucho para poder entrar en el emprendimiento. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que no todo el pueblo de Israel entró en la temporada del emprendimiento. Solamente entraron en una temporada de emprendimiento los que creyeron. Y se lo estoy diciendo hoy, terminando mayo, ya entrando en la recta final de mayo, que es un momento crucial de nosotros en toda esta cuarentena, te lo estoy diciendo. Entra en la temporada del emprendimiento. Miren, con eso no le estoy diciendo que usted salga como un loco a buscar un proyecto a ver si emprende económicamente. No le estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es, algo se debe mover en tu corazón si tú eres un hijo de Dios. Si realmente le crees solo a Dios, lo primero que se mueve es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo segundo es un alineamiento que Dios trae, un canal que Dios trae para que tú veas la mano poderosa de Él y puedan tus ojos ver una cosa diferente a la que la estructura terrenal te está mostrando hoy. Quizás no te dio un negocio. Y el emprendimiento, ¿sabe cuál era? Tener una visión amplia de agradecimiento, una bendición que te hace prosperar y tú no sabes cómo ni de dónde. Una visión que te hace ampliar la panorámica espiritual y que puedes ver descender ángeles a través de instrumentos físicos que te traen la provisión, no sé ni de dónde ni de nada. Y que te puedes experimentar en mucha más abundancia de amor, de paz, de provisión, que si estuvieses trabajando o desempleado.
Y eso se llama emprendimiento espiritual, porque tú estás emprendiendo un camino hacia la abundancia de todas las áreas de tu vida, porque eso es lo que significa pasar del desierto a la tierra prometida. No es de una estrategia de que si tienes un negocio, de que si no tienes un negocio, de que si te va por aquí, si te va por allá, no. Sino que es de que tus sentidos se agudicen y que tú puedas ver mucho más allá de lo que humanamente estás viendo. Vuelvo con otra pregunta. Humanamente, ¿qué estás viendo? Que vas a morir, que vas a perder, que estás escaso, que qué miedo, que no puedo, que no se debe, que si se retira el aislamiento, yo no salgo, voluntariamente no voy. ¿O qué estás viendo? Que no me toca, que no me afecta, que me siento bien, que tengo paz, que soy más abundante, que mi pensamiento va por encima de lo que rige la humanidad, de lo que está rigiendo todo lo terrenal, que tu pensamiento va por encima de la preocupación que quieren instalarte para que tus piernas tiemblen, flaqueen y que todo se acabe y tú termines en un dominado por estructuras que si eres un hijo de Dios no te corresponden. ¿O cómo estás? ¿Cuáles son tus niveles de estrés? ¿Cuál es tu llanto? ¿Cuál es tu súplica? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu preocupación? Miren, y con eso podríamos entrar también como en una controversia y en un montón de preguntas que me hago en mi mente. Ah, no, bueno, sí, entonces como me he encontrado con algunas respuestas o preguntas que me hacen y es, ah, no, entonces pasamos pues a hacer unos mantenidos. Eso es una creencia también. Porque cuando tú riges tus pensamientos y tus juicios hacia los eventos y hacia las circunstancias que otra persona está viviendo son de esta forma, es porque tus creencias te están dominando y también significa que lo que rige la estructura, que rige este mundo terrenal, te está dirigiendo. Todos los seres humanos venimos de Dios y a Él volvemos. Todos por un camino diferente, o sea, por un proceso diferente. Por eso el propósito de Dios volvernos y tomarnos a sí mismos para que nosotros volvamos a recordar que de Él vinimos y a Él volveremos. Puede ser que para algunas estructuras mentales en este momento sea difícil adoptar este patrón de comportamiento, de pensamiento. Si este patrón de pensamiento es difícil y trae resistencia en tu mente, es porque tu vida no depende netamente de Dios. Entonces la invitación para ti es, llama a Dios a tu vida, o sea, dile que venga a romper con toda estructura mental para que en ti pueda pasar lo que tu mente dice que es imposible. Y lo que has esperado durante 2, 3 años, o quizás por lo que has trabajado y ya veías como imposible, quizás pueda romperse y en ese momento y en esa temporada donde puedes emprender, pase de la nada. Así, fortuitamente. Pase, pero ¿cómo? ¿En este tiempo? Sí, en este momento. Pero solamente va a pasar si tú te das el permiso de que suceda. Si tú te das el permiso de que suceda. Me voy a quedar sin casa, me van a sacar, no voy a ser capaz de pagar el arriendo. Tú estás bajo una estructura humana.
Porque cuando tenemos la estructura celestial y la estructura de Dios, nadie, ninguno de ustedes podría decirme que eso va a pasar. A no ser que tú estés en un momento donde debas aprender la dependencia total y absoluta de Dios. Y lo que estés viviendo es porque te estás resistiendo a vivir la función que te corresponde en el momento para poder ver esa mano proveedora. Para poder ver ese momento sobrenatural por el cual has clamado y quieres que venga. Cuando no daban nada, porque cuando Jesús sana a ese paralítico que se sentaba en las puertas del templo, ¿por qué todos se asustan si él sanaba? O sea, si Jesús sanaba, que era lo natural, que le hiciera un milagro. Pero ¿por qué se asustan cuando ven al paralítico caminando? Si llevaba tantos años en la misma condición. ¿Saben cuál es el asombro de las personas? Que dan por hecho que es imposible la restitución de esa persona. Y por eso es el asombro. Los que creemos en Dios no nos asombramos de los milagros, nos maravillamos de ellos. Pero no nos asombramos, porque para nosotros no puede ser un asombro que lo sobrenatural se vea. Cuando nos asombramos es cuando nuestra mente nos ha dicho es imposible. ¿Cuántos imposibles hay en tu mente? ¿Cuántos? ¿Cuántos es ya? Esto no es para mí. Acuérdese de Sara, como me reía Sarita. Eso ya es imposible. Eso pues no. A la mujer con flujo de sangre, no, usted se fue de acá y eso era una cultura, o sea, se va. Pero para allá no era imposible. Pero para la estructura mental que rodeaba a esta mujer sí era imposible, porque hombre, ¿usted cómo se va a atrever, atrevida a tocar el manto del rey? Eso da desvergüenza. Para ella no era imposible, pero para la estructura de quienes la rodeaban sí. Tu mente está bloqueada para que los que estén a tu alrededor puedan vivir una vida sobrenatural o para que tú la vivas. Y eso tiene solamente un significado, y es que Dios no es tu todo y que todavía te falta por conocerlo. Y si nos devolvemos y escudriñamos y hurgamos y miramos por un lado y miramos por el otro, son nuestras palabras las que traen un bloqueo para que en el otro exista lo sobrenatural o para que exista en mí. Voy a hacer una pregunta así, suelta, me levanta la mano. ¿Alguno de ustedes se sorprendería si Dios obra el milagro que usted cree que ya no va a existir para usted, o para su mamá, o para su familia? Alguno diría, ¿qué? ¿Esto pasó? No, imposible. ¿Alguno de ustedes creería eso? Ah, no, me van a decir pues que todos dijeron, no, hombre, todos los días te espero, si mi Dios es mi rey. Ninguno de ustedes se sorprendería. Piense en su situación. Yo me sorprendería, que te sorprendería, pero sabría que era posible. ¿Y por qué se pues sorprendería? Yo digo, Dios es Dios, pero sí me sorprendería. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos creemos merecedores. Pues al menos yo no me creo merecedora. Entonces viene algo y digo, ay, qué madre, sí. Entonces, Estela, ¿por qué no estás viviendo un mundo sobrenatural? ¿Por qué qué? ¿Por qué no estás viviendo en un mundo sobrenatural? Porque no soy una chica normal. Normal en el reino. Porque nosotros, por las creencias y por todas las no entendemos que Jesús se lo llevó todo en la cruz y vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Creen ustedes que es imposible que Dios
quite lo que perturba mi alma. O sea, la de ustedes. La de cada uno de nosotros. Yo digo, perturbe mi alma, cada uno se va a poner en la posición. Y ahora otra pregunta, ¿qué estás esperando que suceda? El pueblo de Israel en Egipto estaba esperando ser libre. Y ¡pum! Sucede. Y ellos, corran pues, corrieron, cogieron todas las cositas y fueron, no, es mejor quedarnos acá. Pero no estaban pidiendo pues la libertad. ¿Por qué se sorprendieron de que la libertad llegara? ¿Por qué estaban sorprendidos? Y camine para el mar, camine derechito para el mar. Y se encuentra en el mar y dicen, no, esto no era verdad. Esta no era la verdad, este gago donde nos metió. Este tartamudo, no sabe ni hablar ese berriondo, ¿y para qué le creímos? No sabe ni hablar. Ahora la más creer que nos va a traer la libertad y ahorita como nos devolvemos con todo ejército detrás. Y Moisés tartamudeando y ya diciéndole a Dios, ¿para qué me metiste en esta? También el sorprendido, ¿cómo? Señor, ¿dónde me mandó? Esto no puede ser. O sea, ¿cómo tengo este mar enfrente? Señor, y digo, ni uno pues va a creer. O sea, ¿cómo se sorprenden de que realmente lo que yo les estoy diciendo es verdad? Listo. Ya, maná, coman pues, sabe delicioso, coman, vean, no guarden, al otro día van a tener hasta sobreabundar. Y el que guardaba, dice la palabra, que se le podría el maná. ¿Por qué guardaban si Dios les estaba diciendo, no guarden que para mañana hay? Era porque ellos se sorprendían y decían, uy, ¿será que mañana sí hay? No, guardemos un poquito. Y se sorprendieron cuando se les dijo, listo, la tierra prometida está allá. Ay, vamos a mandar unos espías a ver pues cómo es esta tierra, porque sí, ya era hora, pues, Dios. Y cuando van, se sorprenden de que en esa tierra habían gigantes. ¿Qué quiere decir que habían gigantes? No, pues que nosotros pensamos que la tierra que fluye leche y miel era literal, o sea, que aquí usted está desocupado, hoteles 5 estrellas y venga y lo ocupan. Pero que no, que iba a estar atestado de gente que nos iba a matar. O sea, que aquí había que venir a sacar toda esta gente. Se sorprendían. Pasémoslo a este tiempo actual. ¿De qué te estás sorprendiendo? ¿De que estás vivo? ¿De qué te estás sorprendiendo? ¿De que trabajes en una clínica y no te haya dado el virus? ¿De qué te estás sorprendiendo? ¿De que no te estén llamando a cobrar? ¿De qué te estás sorprendiendo? ¿De que tengas abundancia? ¿De qué te estás sorprendiendo? ¿Qué te sorprende? Que Dios te hable tan directamente. ¿Qué te sorprende? O sea, ¿y por qué te sorprendes? Porque en vano estamos clamando. Entonces, coja su maletica, se empaca y se va. Porque si a mí me va a sorprender un Dios que se me está presentando como el dueño del oro y de la plata, como el rey de reyes y señor de señores, como el rey de todo el universo, a mí me va a sorprender que me sucedan cosas sobrenaturales. O mi estado es de agradecimiento y usándome por lo que vivo y degustándomelo y qué, o sea, ¿por qué estoy sorprendida? ¿De qué me estoy sorprendiendo? ¿De qué te estás sorprendiendo en ese momento? ¿De qué? ¿De qué? Si Dios es un Dios poderoso, o sea, Él es el Padre eterno, Él es el Dios, el Rey, el todo. Si Él es el todo en todos y el Rey de todo, ¿qué me puede sorprender a mí del dueño del universo y del dueño del oro y de la plata? O sea, ¿qué me puede sorprender? Lo que me puede sorprender es que Él me vea, porque ni siquiera yo creo que soy hija de Él. Me escuchó. ¿Y por qué te sorprende? Claro, si tú eres la hija, tú eres el hijo. Porque, Señor, el Señor me escuchó. Sí, Él te escucha. ¿De qué te sorprendes?
¿De qué? O sea, a donde quiero que vamos es que Yo me sorprendo. se rompa la estructura que nos ha sostenido durante años y que si mi papá y mi mamá me dijeron usted no vale o me enseñaron que se callaba porque estorba, yo a él no le estorbo. Él es mi padre, él es el que me provee, el que me sustenta. Señor, tantos años yo, ¿qué? Viviendo X situación, la de cualquiera. Y yo pensé que ya nos iba a dar. Y se dio. Sí, se dio. Y ya aprendí la lección. Ay, era así de fácil. Sí. Y te toca aprender otra. Pero full, que aprendas en la tierra prometida a sacar toda esa gente que no tiene poder sobre ti. Y a entender que para emprender nosotros tenemos que creer lo que somos. Porque si no creemos lo que somos, no podemos entrar a la tierra, a la temporada de emprendimiento. Es que yo hice, no hice, fallé, cometí este error. Sí, iba a cometer 1000 más. Pero yo soy la que soy. Yo soy la hija de Dios, la que Él dijo, y en Él me sostengo. Y tengo que aprender, y vamos a cometer muchos errores, y vamos a cometer infinidad de errores hasta el día en que partamos de acá, de la tierra. Pero esos errores nos llevan a un aprendizaje, no nos llevan a decir quiénes somos y quién no. Entonces, cuando tú te sitúas independientemente de, escúchame esto, lo que estamos hablando al principio, independientemente del destino, o sea, de lo que tú tengas que aprender, de la función que debes cumplir para llevar a cabo ese aprendizaje, independientemente de la misión que tú tengas, tú eres, punto. ¿Y tú eres qué? Es que yo no puedo entender ese quién eres. Ay, no, qué enredo. O sea, esto es un trabalenguas. María, por favor, dígame quién soy. Ay, Dios mío, ahí mismo yo digo, Padre, gracias. Entro a mi misión, entro a mi misión. Miren, nosotros lo primero que debemos entender es que somos hijos de Él. Recuerden la enseñanza sobre la ola y el mar y entender que somos parte de ese mar. Pero que estamos acá aprendiendo una lección para poder vivir la plenitud con la que fuimos llamados a existir terrenalmente. Entonces, error que yo cometa o no cometa no es tan pues tan asustador, tan aterrador, me voy a autoflagelar, me voy a esconder, voy a ir en la vergüenza por el error. No, hombre. Cuando nosotros entendamos eso, podemos entrar a comprender que estamos en ese desierto dependiendo de él, pero que tengo la fortaleza y la fuerza de emprendedora y que para adelante es para allá, o sea, chao. El que me dijo a mí que era, no era, el que creyó, el que no creyó, el que entendió, el que no entendió, el que vio mi caída y que me fui en picada y que bajé en lisadero y que mejor dicho casi que no me paro y caí en un pantanero y me enlisaba y caí, que me vio haciendo eso, me vio, listo, gócese la escena. Pero el pantano se secó y nos pudimos parar. Y caminamos y nos resbalamos. Y más adelante puede haber otro resbaladero, más adelante puede haber otro resbaladero. Pero yo soy la que soy en él. Y eso es recobrar una identidad espiritual, identidad que nos va a llevar a una temporada de emprendimiento. Así que la historia, vea, hágale así, muy bacana, muy chévere, y cuando yo me la cuente a mí misma, me la voy a creer y, sí, y nos reímos, pero continuamos. No olvide, 3 temporadas en la que él me da un empleo, en la que me sostiene y en la que me envía a emprender. ¿En cuál quiere estar? Ay, yo estoy trabajando en una empresa, o sea que me tengo que salir para emprender. No lo tome bajo la estructura terrenal, porque usted puede emprender
trabajando en una empresa. Cuando yo hablo de emprendimiento, yo no estoy hablando solamente de emprender a través de un negocio, no tomemos las cosas tan en lo físico, es emprender en tu misión y en tu propósito de vida y en todo lo que Él tiene diseñado para nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Mudos pues todos. María Escucha. Estela. Estela tiene la mano Estela. alzada. Ay, dime Cela, no vi. No. Ah, yo estoy viendo una manito ahí alzada. Bueno. Yo estoy viendo una manito ahí alzada. Dayan, me Ya parece estás viendo visiones. Dayan, me parece que vi tu mano, ¿no? Estoy hasta cruzada. No, Estela, mira, que ahí está puesta. Ah, bueno, bueno. No, Ramiro, Dime, Ramiro. Rani. yo tengo una pregunta. Dime. Hola muchachas, ¿cómo están? Yo no logré entender muy bien porque cuando dijiste que nuestros padres no conocieron el pan del cielo, o sea, el maná, que no lo capté bien. Rami, el maná, No conocieron el pan del cielo. el pan del cielo se llamaba maná. Y el maná era un alimento que Dios literal mandaba físicamente en el desierto para que ellos pudieran hacer el pan y pudieran comer, ¿cierto? Si lo miramos literalmente, a ellos el pan se los enseñaron a hacer con el trigo, que ellos mismos lo cultivaban, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae el maná era muy diferente al trigo. Entonces ellos no entendían qué era y esto cómo se hace. ¿Por qué? Porque ellos tenían la estructura de hacer el pan a través del trigo. Entonces cuando Dios habla y quiere dar la enseñanza espiritual, lo que dice es, tus padres te enseñaron a hacer cosas que tú hasta el día de hoy obras a través de esas enseñanzas, ¿cierto? Ahora yo te enseño que no solamente con el trigo se hace el pan, sino que yo te puedo dar una provisión diferente y te puedo dar instrucciones para hacer cosas diferentes que no están en tu estructura mental, pero que te van a llevar a tener el éxito o que te van a llevar a tener el sustento que tú estás buscando a través de las enseñanzas que tuviste desde pequeño. Entonces lo que Dios está queriendo decir con eso es que si nosotros nos sostenemos de su mano, Él puede traer cualquier directriz que quizás sea muy irrisoria, muy ilógica o desconocida para nuestra mente y que a través de esa directriz es que Él nos va a llevar en un emprendimiento en nuestra vida. ¿Qué es emprender? Es salir del estancamiento, es poder ensancharme, es poder avanzar. Como no he podido verme el avance durante años. ¿Sí me entendiste, Ramiro? ¿Ramiro me congeló o me congelé o nos congelamos todos? No es cierto que no, ustedes No, me escuchan. Yo lo veo. Ya. Dime, Rami. No, yo no entendí del todo, yo más o menos la capté, pero no entiendo por qué nuestros padres no lograron coger lo que nosotros cogemos ahora, pues en eso me Porque en eso me Rami, quedé. mira, Entonces, lo que Dios quiere enseñar ahí es la dependencia de Él. Y si tus padres hubiesen conocido el depender netamente de Dios, tú lo entenderías y lo conocerías y lo vivirías, porque ellos te lo hubiesen enseñado. Pero si tú en ese momento no lo vives, es porque ellos no te lo enseñaron, entonces ellos no lo conocieron. Además, el maná que ellos estaban experimentando y recogiendo en ese momento, a nadie se le había dado antes. Fue primera vez que Él envió ese alimento en la tierra. Entonces nadie lo conocía. ¿Cómo? ¿Se me está hablando de Cela? Ah, bueno. Dime, Adri. Que para Ramiro, para aportar, cuando hablamos de maná, hasta ahora hablamos de eso, ¿no? Pues ni que fuera maná, porque se sobreentiende que es algo sobrenatural,
que el maná es algo que viene netamente del cielo, de Dios, que es pan de vida. Llamamos maná a Jesús, a Jesús. Entonces, como que fuera el pan de vida, porque es algo sobrenatural, es algo maravilloso, es algo muy grande para el ser humano. Entonces, en el desierto, ellos comían maná de Dios directamente. Él los alimentaba de maná, de algo sobrenatural. Nuestros padres, ¿qué hicieron? Ellos no creyeron en ese maná, sino que lo tenían que hacer, porque no les enseñaron, no les enseñaron la sobrenaturalidad, el poder grande de Dios y el cuidado de Dios para sus hijos, sino que ellos mismos lo hacían, ellos mismos se mataban por hacerlo, por conseguir, pero no tuvieron la oportunidad, y lo digo hasta por mi mamá, que ella no tuvo la oportunidad de ver esos milagros, digámoslo así, eso sobrenatural, esa provisión divina de Dios. Miren, yo les voy a contar una experiencia, no solamente, o sea, no estamos hablando solamente de un alimento físico, de comida. Claro. Cuando yo entré a estudiar al seminario, los que conocen pues parte de mi vida, conocen esa historia, y yo era como, a mí me temblaba todo, o sea, y entrar allá al seminario era entrar como al monasterio, y es una cosa muy tesa, y el estudio allá era muy violento. Entonces, estudiando griego y hebreo, a mí me temblaba todo. Y yo decía, ay, no, pero yo cómo voy a hacer, y yo decía, yo no, yo como soy de mala para los idiomas, ahora cómo me entra esto, pues. Y entonces aprendes unos vocabularios y unas cosas tremendas, pero resulta que cuando yo entré al seminario, yo tenía 30 años, uy, no menos, sí, yo tenía 30 años. Ya llevaba desde los 17 años, imagínense, réstele. Yo ya llevaba una experiencia con Dios y una fluidez verbal, una fluidez en la palabra, que yo le ganaba el terreno, pues, o sea, me ganaba y era fluida, yo era fluida, pero muy temerosa. Entonces, cuando yo entro a estudiar y yo era como, ay, Dios mío, y toda esa estructura y era esa cosa, y yo, pero entonces yo, ¿cómo voy a entender la Biblia a través de este idioma? Decía yo, pero ahora verá. Y entonces allá en el seminario lo estructuran a uno tan cuadriculado, y es la hermenéutica, la milética y en fin, y todas las miléticas habidas y por haber, y así se estudia la Biblia y se divide en tanto y así se revela y así tal cosa, y eso a mí esa estructura no me cabía. Sin embargo, me metí en ella y empecé a desarrollarme en ese estudio y a mirar. Hasta que un día yo dije, no. Entonces, a uno allá, a través de estos idiomas, uno debe hacer exposiciones, ¿cierto? Exposiciones de la palabra revelada y de cómo discernir y no sé qué y no sé cuántas, traduciendo pues del griego o del hebreo al español. Y yo me fajaba con unas prédicas. Y yo era como, ay Dios mío, me van a decir que este no era y que no sé qué y no sé cuántas. Y ahí fue donde yo entendí. O sea, que van y qué berrionda lo que me enseñen a mí aquí en el seminario. O sea, yo tengo cancha con Dios y Señor, tú y yo somos pues muy amiguis, y si yo voy a predicar, pues entonces usted me va sapiendo la revelación. Y yo ahí me di cuenta que fue muy chévere estudiar y fue muy chévere entender la Biblia desde ese idioma original, pero que era mucho más especial cuando yo le pedía a él que la fluidez saliera. Entonces, una era la estructura que me estaba dando el hombre para llevar a cabo mi misión, y otra era la estructura que él me estaba dando para desenvolverme en ella. Y las dos me llevaban a llevar la misión. Pero cuando yo decidí aceptar la estructura de él y la provisión que él me estaba mandando y la enseñanza que él me estaba mandando, ahí fue cuando yo nadé como pez en el agua, y cuando no, pues que es por acá. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Es porque siempre en tu aprendizaje va a estar la estructura terrenal y la estructura divina para que lleves a cabo tu propósito. Yo hoy te motivo a que sueltes la estructura terrenal y cojas la estructura divina, que vas a terminar cumpliendo tu propósito, pero créeme que lo vas a hacer a dimensiones, no, mucho más amplias, vas a tener mucha más libertad. Es lo que vuelvo y me anclo a lo que es la enseñanza de hoy, que en qué temporada te encuentras, qué temporada quieres vivir.
Y en medio de toda esta cuarentena y en medio de este aislamiento, lo que debemos de hacer es tener una actitud de agradecimiento y poder ver esa tierra de emprendimiento que Él tiene para nosotros. Que nuestra vida emprenda a dimensiones en las que tu estructura terrenal, vea, no vas a ser aprobado. O sea, no cabe, no cabe. Pero en la estructura divina, pues, o sea, es una cosa que nos quedamos asombrados, así como les venía hablando, nos asombramos de las cosas sobrenaturales que pasan en Dios cuando deberíamos de estar maravillados de vivirlas todo el tiempo. Entonces, para concluir, Dios siempre va a tener una estructura divina y te va a poner a elegir entre la estructura divina o la estructura terrenal. Siempre, siempre. Y tu batalla va a ser siempre contra la estructura terrenal. Créeme que esa estructura divina se come como a pan la estructura terrenal. Créeme eso, créeme. Entra en esas dimensiones para que en algún momento tú digas, no sé cómo lo hice, realmente no sé cómo lo hice. Busqué por todos los medios, hice todo lo que usted me diga, pero ¿sabe qué? Solamente soltando el control y haciendo eso y dependiendo de Dios, todo fluyó. Todo fluyó. Si esta palabra te ha edificado y si esta palabra te confronta en la situación y en toda como el mover que has tenido en todos esos días o durante un periodo de tu vida, yo te invito a que con un corazón sincero y con un corazón agradecido le digas a Dios que tú lo eliges y que solamente el Espíritu Santo pueda llevarte por eso que hoy deseas entender con tu lógica, pero que no lo logras entender, pero que tu espíritu lo ha captado y que tú quieres vivir esas dimensiones en tu vida. Dios a eso nos convoca, a eso nos llama, a eso nos ha reunido esta noche, a que nosotros podamos entender estructuras que no caen en el mundo. Y que por no estar en la función que Él nos ha llamado a nosotros a vivir, traemos bloqueos. Escúcheme en esto. Bloqueamos. Llámelo bendición de Dios, llámelo como la mano del universo obrando en ti, llámelo como quiera. Pero nosotros, por no entender esto y por estar fuera de la función que nos corresponde vivir en el tiempo de aprender, bloqueamos que todas esas cosas que nosotros estamos esperando lleguen a nuestra vida. Esos son bloqueos espirituales que solamente logramos desbloquear cuando nos movemos en las dimensiones que Dios desea que nos movamos y que no nos movemos por el desconocimiento que tenemos de Dios. Ay, es que yo tan bruta, es que a mí eso no me cabe en la mente. A las dimensiones que Dios nos ha llevado a vivir, hay 7 herramientas poderosas que Dios nos ha dejado y son la inteligencia, el consejo, la sabiduría. Entonces yo no puedo decir que yo soy bruta cuando si yo dependo de Dios tengo acceso a la inteligencia. Una cosa es la inteligencia y la inteligencia es lo que está en mi razonamiento que me hace llevar a niveles de diseño, a diseñar, a crear. Esa la inteligencia obra ahí. La sabiduría es lo que toma mi espíritu y me hace ir en la dirección correcta. Son cosas muy diferentes. Entonces yo tengo el consejo, la sabiduría, la inteligencia, el Espíritu de Dios obrando en mí. O sea, dígame, ¿usted qué más necesitaría? El buen consejo, palabra de consejo, palabra de ciencia. ¿Saben qué es palabra de ciencia? Cuando yo estoy frente a una situación y algo que yo no tengo ni idea se alumbra en mi mente.
No, ni que yo fuera médica, no, usted no es médica porque es una palabra de ciencia ni la berraca. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta espiritual a la mano. Tengo revelación. Dígame, yo con estas 7 herramientas, dígame qué más necesito para triunfar en la vida. ¿Qué necesitarías para triunfar en la vida fuera de estas 7 herramientas? Yo por lo menos no necesito nada más. Nada más. Ay, María, ¿dónde busco esas herramientas? Isaías 11, Isaías 11, Isaías 11. En Isaías 11 hablan de los 7 espíritus de Dios, que son las herramientas esenciales para que nosotros podamos conducir nuestra vida. Entonces, mire que todo lo tenemos a nuestro favor, pero esos bloqueos, entonces, estamos hablando de cómo desbloquearnos, de cómo desbloquear todo eso que ha venido a mi vida para que yo no pueda recibir lo que Dios tiene preparado para mí o lo que el universo me dice que reciba o las posibilidades. Usando mi vida a través de esas 7 herramientas. Hay una frase que se volvió una frase motivadora en mis oraciones matutinas, en mi despertar, en mi vida, y me expreso a través de lo divino y tengo transacciones exitosas. Transacciones exitosas no solamente se refiere a lo económico, yo puedo hacer transacciones personales exitosas. Transacciones es tener un gana-gana. Transacciones es poder obrar de esa forma. Entonces me expreso a través de lo divino y tengo transacciones exitosas. Son frases empoderantes, frases que yo me las he creído durante 2 años y que hasta el día de hoy me funcionan. Mire, eso es una frase para que usted cambie la información y actualice la información que usted tiene en la mente. Recuerde que las informaciones que yo tengo en la mente crean en mí emociones, actitudes, comportamientos que me llevan a tener resultados que no quiero en mi vida. Si usted quiere tener resultados en su vida, aférrese a Dios, coja esas 7 herramientas y aproveche el momento de lucidez que yo voy teniendo y de revelación que se le va lanzando. Yo les dije, hoy vamos a recibir una información que es primicia, pero es primicia para pasar en esa tierra de emprendimiento, en esa vida emprendedora, en esa temporada donde yo puedo ver lo que no veía manifiesto en mi vida durante años, yo lo voy a poder ver solo si me suelto de la estructura terrenal que está queriendo venir a regir mi vida y cojo y adopto solamente la estructura divina. Y no lo tengo escrito, esto no es labia, esto no es labia. Eso es una revelación que viene del cielo. Yo a las personas que les hablo, les digo, yo solamente hablo de lo que conozco, porque eso a mí no me lo enseñaron en el seminario. Eso a mí me lo enseñó la comunión con Él, me enseñó la vida con Él, me lo enseñó la intimidad con Él. Ay, no, es que usted tiene intimidad hace años. Pero resulta que para yo entender y conocer las cosas de Dios no necesité años. Para hablarle a la gente y manifestarle una palabra de ciencia y una palabra de revelación, yo no necesité años. Yo necesité enchufarme con Él y punto. Señor, traía mi palabra de ciencia y palabra de revelación y punto. O sea, me conecto a la fuente. Y listo. Y los escucho. Que me van a hacer dar ganas de otro tinto y no me puedo parar a coger. Están muy mudos hoy. Dile a tu papi que te lo lleve como siempre. Obviamente. No, no hay nadie, no hay nadie. Ah. Estoy sola y se fueron todos. Entonces, 0 preguntas, oramos y nos fuimos. Nos fuimos a practicar lo aprendido. No, mentiras. Miren, yo sé que Dios ministra y yo sé que Dios trae la palabra precisa a cada uno de nosotros y conforme nosotros la entendamos. A mí no me resta sino esta noche en agradecer este momento, en agradecer toda la apertura y todo el conocimiento que Dios nos ha regalado, porque créame que Él también me lo regala a mí en el momento.
y solamente lo agradezco y le pido al Espíritu Santo que en cada uno de nosotros se haga viva esta palabra, se haga viva y eficaz, y que solamente su fuego divino, su provisión divina, su amor eterno y su manifestación real esté delante de cada uno de nosotros. Que esta semana que viene por delante, hasta el próximo jueves, sea una semana de apertura espiritual y que nosotros podamos ver toda la gloria de Dios manifiesta y que aún tengamos la capacidad de asombrarnos cuando empiecen a sucedernos esas cosas, digamos, ¡ah! ¿Cómo? O sea, no, eso porque no me lo habían dicho antes. Que nosotros podamos entender, conocer a Dios desde lo real, desde lo pleno, desde ese amor que Él ha traído esta noche para nosotros, y que solamente nuestra mente se despierte en conciencia a que Él es nuestra única razón y es la única herramienta que nosotros necesitamos para poder entrar en la dirección correcta y en los momentos de éxito que hemos esperado que nos funcionen durante años. Yo los bendigo, yo desato todo el gozo que yo siento, toda la apertura espiritual que yo siento, la desato sobre ustedes y declaro que es transmitida a través del Espíritu que nos une y que nos ha convocado en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Ha sido un placer para mí estar conectado con ustedes. Recuerden que cada 8 días nos vamos a estar conectando. Si usted quiere que sea